En el episodio 440 de WordPress semanal, te enseño el mejor método para limpiar tu librería multimedia de WordPress. Podrás eliminar archivos innecesarios que ocupan espacio en tu servidor y que perjudican el rendimiento de tu web. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 440 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy hablamos de un tema un poco técnico, delicado, porque no es fácil hacer este proceso, pero te voy a contar lo que para mí es el mejor método por resultados y por facilidad en el proceso. Sí, en un momentito lo vemos todo, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues hay nuevo vídeo de la zona código. Y viene a raíz de que publiqué en Twitter, ya sabéis que hay una guía con 30 trucos WordPress para gente que ya tenemos algo de experiencia en esto de WordPress y que la regalo cuando te apuntas a la newsletter de WordPress semanal, junto con otros bonus que recibes y demás. Te dejo por aquí el enlace, pero vamos, si vas a gonzalonavarro.es/lista, pues ahí tienes la opción de apuntarte. Pero el caso es que estoy compartiendo en Twitter y en otras redes algunos trucos sacados de esa guía, pues para que la gente vea un poco lo que se puede esperar en ella. Y en uno de ellos, pues un truco que es un poco tontería, pero que cuando lo descubres está súper bien, que es básicamente si tú pegas directamente una URL sobre un texto seleccionado desde el editor de WordPress, lo convierte automáticamente en un enlace. Y en alguno de los comentarios alguien puso, eso está muy bien, lo único que los enlaces, si son pues externos o internos, en cualquier caso, se van a abrir en la misma página. Entonces como que, pues aunque lo pegues directamente, pues luego tienes que ir a las opciones de ese enlace para decir que se abre en una nueva pestaña. Entonces, también otra persona me preguntó, creo que fue en Twitter, que si tenía algún truco para hacer que los enlaces se abrieran en una nueva página. Y sí, ya tengo un vídeo publicado con esto, es un vídeo de la zona código y ahí explico cómo hacer que se detecten automáticamente todos los enlaces externos de esa web y se les añada, digamos, la opción de que se abra en una nueva pestaña. Así tú no tienes que ir cada vez que pegues un enlace externo en tu web, como URL de cualquier sitio, se va a abrir automáticamente en una nueva ventana o pestaña, sin que tengas tú que darle a esa opción. Esto te ahorra bastante tiempo si es que tú trabajas así, es decir, si tus enlaces externos prefieres que se abren en una nueva pestaña y no en la misma página. Y luego, también otra persona dijo, sí, lo que pasa es que estos enlaces van a ser todos do follow, es decir, que los motores de búsqueda los siguen dentro de tu contenido. Normalmente, si por ejemplo vas a poner un enlace de afiliado o no quieres que esos enlaces sean parte de tu estructura desde el punto de vista de enlaces en general o incluso del SEO, pues mucha gente lo que hace es que los enlaces externos, la mayoría al menos, los pone no follow, es decir, que no sean seguidos por los motores de búsqueda. Si este es tu caso, me lo preguntaron y yo no tenía nada publicado, pero me pareció buena idea, así que lo he incluido en la zona código y ahora todos los enlaces, si usas este código que explico, que ya sabes, no tienes que saber nada de código, ni ser desarrollador, ni nada. Simplemente sigues el vídeo, lo copias, lo pegas y lo tienes. Y como digo, con ese trocito de código vas a poder lograr que cualquier enlace externo que haya en tu web sea considerado como no follow. Sí, así que tendrías un poco todo el vídeo que ya publiqué sobre cómo hacer que se abra en una nueva pestaña automáticamente y este para hacer que sean no follow. Sí, recuerda que todo lo que comento y también un esquema muy completo de este episodio en formato texto lo tienes en las notas del programa, a las que puedes ir escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/440, que es el número de este episodio, gonzalonavarro.es/440. Perfecto, pues vamos ahora con el plugin de la semana, que se llama WP Approve User, y este plugin te permite aprobar o denegar registros de usuarios. Es muy útil en casos en los que tengas el registro abierto y quieras ir comprobando para evitar que vas aceptando a sobre todo spammers, o incluso si tú tienes un requisito previo que la gente tiene que cumplir antes de poder registrarse, pues que lo compruebes y una vez lo hayas comprobado, pues ya pruebas el usuario, ¿sí? Si usáis WooCommerce, por ejemplo, no uséis este plugin mejor. Buscad que las hay, alguna opción, no sé si me suena que las he comentado anteriormente en algún episodio, pero buscad una opción específica para WooCommerce, ¿vale? Este plugin es simplemente registros normales sin usar WooCommerce. De hecho, a ver, lo voy a revisar. Sí, ellos mismos dicen en la descripción del plugin, dicen, este plugin probablemente no es compatible con WooCommerce, ¿vale? Dicen probablemente, pero vamos, si lo ponen es por algo, ¿de acuerdo? Pero para, digamos, webs más básicas donde tú quieras controlar el registro, pues lo puedes hacer con este plugin. ¿Sí? Fantástico. Pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, cómo limpiar tu librería multimedia de WordPress con el mejor método que conozco. Pero primero, ¿por qué hay que limpiar la librería multimedia? Pues bueno, no la tienes que limpiar si no quieres, pero es como todo. Es ir haciendo limpieza y sobre todo si tu web lleva un tiempo o incluso si te dedicas a hacer web, si la heredas de alguien
o lo que sea, pues seguramente tengas ahí lo más grande en elementos multimedia que no se estén usando. Entonces, lo más obvio es que vas a ahorrar espacio en el servidor. Hay servidores, de hecho, que te cobran, automáticamente te van subiendo la tarifa que tú pagas pues conforme vas ocupando más espacio en el servidor o haces más uso de ancho de banda o en general que vas usando más recursos de ese servidor, pues te van subiendo la cuenta. O puede ser que te manden un email y te digan hemos detectado que estás superando los recursos, te recomendamos subir a la siguiente versión. O que tu web se caiga directamente porque cuando llega a un límite, como que el hosting tiene eso implementado y tu web se cae. Entonces, hacer limpieza y en concreto la librería multimedia es algo que en algún momento vas a tener que hacer. Pero además te va a aportar beneficios porque va a mejorar automáticamente el rendimiento de tu web, menos pesos, menos archivos, pues mejor, ¿no? Luego también te va a ser más fácil tener una organización en los archivos que tengas en tu librería multimedia. A lo mejor te puede pasar que tengas ahí tantas cosas que sea un rollazo, un suplicio estar gestionando los contenidos multimedia. Por cierto, en los 2 últimos cursos que he sacado, que son de mejora de la zona de administración de WordPress, la versión Pro, es decir, el curso más reciente que hay en el momento en que estoy grabando esto, que es el de Admin and Site Enhancements Pro, tiene una característica que te permite categorizar de una forma súper sencilla y súper cómoda los archivos multimedia, ¿sí? Si no lo has visto, te lo recomiendo mucho porque está genial, ¿sí? Bueno, y como nota, también en esto de la limpieza de la librería multimedia, ten en cuenta que WordPress crea automáticamente distintas versiones de cada imagen que subes. Normalmente un tamaño miniatura, un tamaño medio, un tamaño grande y luego el tamaño original, ¿no? Entonces, de una misma imagen tienes 4 versiones y esto se puede ir acumulando y si tú, por ejemplo, siempre usas el tamaño completo o una de las versiones pero no usas el resto, pues eso se van acumulando. Son versiones de esa imagen que tienes ahí y que están sin usar. Y se tratan igual, como un archivo nuevo. De hecho, se crea un nombre de archivo diferente. Entonces, por todo esto es recomendable ir haciendo una limpieza periódica de las imágenes de tu librería multimedia, ¿sí? Incluso, si tienes algún tema o algún plugin específico que necesita usar algún tamaño de imagen concreto, también te puedes llegar a crear otra versión extra de las imágenes. Es decir, no solo las que te crea WordPress por defecto, que por cierto, esto lo puedes controlar desde los ajustes de multimedia de WordPress, pero es que además algunos plugins o incluso algunos themes generan versiones extra, versiones adicionales, con lo cual puedes llegar a tener más de 4 versiones de una misma imagen, ¿sí? Bien, entonces, una vez visto todo esto, ¿cuál es el mejor método, desde mi punto de vista, al menos de todo lo que he ido probando durante años, para limpiar tu librería multimedia? Bueno, pues para mí lo mejor es utilizar la versión Pro de un plugin que se llama Media Cleaner. Este es del desarrollador, es bastante conocido, se llama Jordi Miau. Lógicamente no es su apellido, pero bueno, lo utiliza un poco como marca. Por ejemplo, tiene el plugin de AI Engine, que es un plugin para pues crear chats basados en inteligencia artificial en tu web con WordPress, generar contenido basado en pues modelos como ChatGPT, del que tenéis un curso publicado, y que para mí, si no el mejor, es uno de los mejores plugins en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial directamente desde WordPress. Pero antes de ese plugin tenía otros, como por ejemplo este, Media Cleaner, que tiene una versión gratuita y luego una versión de pago. ¿Y por qué puede ser necesaria esa versión de pago? ¿O por qué he hablado al principio de lo delicado del proceso de limpiar tu librería multimedia? Pues lo más difícil es detectar si esas imágenes se están usando, por ejemplo, en constructores visuales o en plugins de campos personalizados, como Advanced Custom Fields, o en algunos plugins específicos de imagen, como el típico Slider Revolution y estos plugins, ¿no? Y luego lo que te decía, los constructores, pues Divi, WordPress Bakery, Elementor, Beaver Builder, Oxygen, todos estos no usan las imágenes del mismo modo en las que la usa WordPress de forma normal para añadirlas pues a una entrada, a una página, a un tipo de contenido personalizado, o mejor dicho, no se almacenan de la misma manera. Entonces, la mayoría de los plugins que comprueban esto suelen dar muchos falsos positivos, asumiendo que una imagen no está siendo utilizada porque no es capaz de detectar que se está usando pues en alguno de estos plugins que te he comentado. Entonces, las versiones Pro de este tipo de sistemas, de este tipo de plugins, lo que se aseguran es que haya muchos menos falsos positivos y detectan muchísimo mejor, pues eso, si se está utilizando en algo, digamos, un poquito aparte de lo que es WordPress normal, ¿no? Entonces, si tú tienes una instalación muy básica, donde no tienes plugins especiales para campos personalizados, ni para galerías de imágenes especiales, ni has usado código para añadir imágenes de forma manual, ni utilizas un constructor visual externo, pues entonces puede ser que con la versión básica te sea suficiente. Sin embargo, si usas alguna de estas cosas que digo, casi seguro que con versiones gratuitas como Media Cleaner u otras opciones vas a eliminar imágenes que realmente están en uso, ¿sí? Y yo ya digo, lo mejor de lo que he probado es la versión Pro
de Media Cleaner. Aún así, como digo, lo que va a hacer es reducir al máximo los falsos positivos, pero siempre hay que hacer una revisión, porque lo bueno además es que hasta que no decidas vaciar la papelera, esas imágenes van a seguir ahí. Entonces, antes de borrarlos definitivamente, tú haces todo el proceso con Media Cleaner, que básicamente es un escáner, escanea todas las imágenes y te las pone, ¿no? Yo tengo aquí abierto, por ejemplo, en una página pues que está utilizando Element, tengo como una copia de una página de un cliente que la he aprovechado porque es un monstruo de página web y vende como partes de, bueno, como piezas, ¿no? Tampoco quiero decir de qué. Y entonces tiene imágenes, pues bueno, es una locura. Y además usa Elementor. Y ahora mismo veo que después de hacer el escáner aparece que hay 1553 archivos, en este caso no lo he puesto solo imágenes, sino archivos, pero bueno, la mayoría son imágenes, no utilizados. Y entre paréntesis, lo que hace este plugin es que te pone, por ejemplo, imagínate un archivo de imagen en concreto y entre paréntesis te pone más X archivos. Esos son versiones de esa misma imagen, distintos tamaños de esa misma imagen. Y en este caso pone más 14. Es decir, por lo que tiene esta persona instalada en su web, le crea 14 versiones de una misma imagen. Y muchas de ellas, en este caso más de 1500, no están en uso. Si yo las elimino, supondría un ahorro de 3313 megabytes. Entonces yo lo que haría es eliminar estas imágenes, se quedarían en la papelera y luego haría una revisión. Iría página a página de la web, revisando todo porque, digamos, esto sería como la parte más manual del proceso. También tú puedes hacer el proceso 100% manual, pero es que no tiene sentido. El proceso manual por sí mismo, pues no vas a ir imagen a imagen y luego buscando en la web a ver si está. Pero sí tiene sentido la parte manual para esta revisión final, en la que tú vas viendo, pues navegando por la web con normalidad, o incluso puedes darle pues unos días por si alguien detecta algo, algún usuario de la web o lo que sea. Y sobre todo va a ser para archivos que estén siendo usados más allá de páginas y entradas, porque ahí sí que no suelen fallar este tipo de plugins. Entonces, sobre todo, revisa las páginas pues que estén, ya digo, creadas con Elementor o que tengas puesta la imagen de fondo de forma manual, este tipo de cosas, ¿no? Y ya cuando pase ese tiempo, pues ya sí, de forma segura, puedes eliminar las imágenes de la papelera. Pero, como siempre, te recomiendo a todo el mundo que usa WordPress, aunque ellos mismos no lo hagan, tienes que tener en cuenta la seguridad, más que la seguridad, la protección. Y es un paso indispensable que antes de hacer todo esto, de hecho, cuando vas a usar Media Cleaner, te pone un aviso en rojo grande como un demonio que te dice que hagas una copia de seguridad, ¿vale? Normalmente lo más cómodo para esto es hacerla desde tu hosting, porque luego desde el propio hosting es muy fácil recuperarlo, ¿no? Pero también incluso si quieres puedes acceder a los archivos de tu hosting y descargar la carpeta de imágenes y cualquier otra carpeta externa donde se almacenen imágenes. Pero vamos, lo mejor es copia de seguridad, y si la haces en dos sitios distintos, pues mejor. Y si hay algún error que no es fácilmente resoluble desde, pues simplemente volviendo a subir esa imagen y demás, pues recupera la copia de seguridad y listo, ¿de acuerdo? En esta línea, otra cosa que puedes hacer, una vez que hayas eliminado las imágenes, es poner algún sistema de monitoreo de errores 404, porque hay veces que se generan URLs de los elementos multimedia, porque WordPress los considera pues como tipos de contenido. Entonces, en muchos casos hay muchas webs que tienen la URL, las tienen en uso, ¿no? Y que la gente le da una imagen y se abre una URL específica con esa imagen. No ya que esté insertada en un contenido, sino que tiene su propia URL. Entonces, si en algún caso tienes gente que visita esas URLs y que te está generando errores 404, pues es interesante que pongas una redirección, ¿vale? Esto ocurre poco, pero puede ocurrir. Hay muchos plugins con los que puedes monitorear errores, o si no, te vas al propio Google Search Console y desde ahí lo monitoreas, ¿sí? Y si ves que tiene sentido, pues haces una redirección. Por cierto, no lo he comentado, pero si sois miembros y queréis que os pase una copia de la versión Pro de Media Cleaner para que la probéis, yo os recomiendo comprarla si lo vais a usar, porque además es relativamente barata e incluye el soporte del equipo de Jordi en este caso. De hecho, ponen, a ver si lo encuentro por aquí, ponen que en la versión Pro, ¿vale? Además de permitirte, pues lo que ya te he comentado, ¿no? Que tiene mucho mejor compatibilidad con servicios externos y demás, pues tiene 2 sistemas de análisis. No solo te analiza lo típico de la librería multimedia, sino que también te hace un análisis a nivel de archivos. Entonces son 2 análisis que, dependiendo de cómo tú uses las imágenes, pues puedes necesitar uno u otro, o uno u otro te puede ir mejor, ¿vale? Bueno, en el tutorial también te lo explican y demás. Pero lo que os iba a decir es que el precio es desde $39, pero Jordi suele tener plugins bastante baratos y tiene un aviso que pone el plugin Media Cleaner suele requerir mucho soporte por nuestra parte, y eso se ve reflejado en el precio. Si tú estás seguro de que no quieres soporte, contáctanos con la palabra, pues creo que era no support, lo estoy diciendo de memoria ahora mismo, que era no support o algo de eso, y entonces te mandan un enlace donde lo puedes comprar más barato.
pero claro, no vas a tener el soporte de ellos, ¿sí? De todas maneras, ya digo, si lo quieres probar y eres miembro, escríbeme desde la zona de soporte de tu web y te lo paso para que lo pruebes. Bien, esto en cuanto a eliminar los archivos que no uses, pero yo te recomiendo que complementes esto con la optimización de los elementos multimedia de tu web, sobre todo imágenes, ¿no? Y esto pues lo puedes hacer, te dejo tutoriales con plugins como Smash o Optimal, y básicamente lo que haces es reducir el tamaño de los archivos que ya sí van a quedar en tu web. Entonces con esto conseguimos eliminar todo lo que no se usa y que lo que se queda pese lo menos posible. Además, estos plugins, la gracia es que automatizan el proceso y con cada imagen nueva que subas se va de forma automática a optimizar a lo que tú hayas puesto en los ajustes. Sí, incluso suelen tener este tipo de plugins, ya digo, os dejo una clase en la que os enseño a usar estas dos opciones que os he dicho, pues te permiten optimizar las versiones adicionales de las imágenes, ¿sí? No solo el tamaño original, sino las distintas versiones que se generan. Entonces, recomendaciones finales y resumiendo un poco el proceso. Yo recomiendo hacer una combinación de utilizar una herramienta automatizada, si es la versión Pro de Media Cleaner muchísimo mejor porque te va a ahorrar muchísimo trabajo y falsos positivos, con la parte manual, que es esta de comprobación, que realmente utilizar una versión Pro, como en el caso que te he hablado, lo que te va a hacer es que esa auditoría manual, esa revisión posterior, te lleve mucho menos trabajo y mucho menos quebraderos de cabeza. Recomendación, por supuesto, de respaldar todo y monitorear los posibles errores tras la limpieza que hayas hecho. También le puedes dar una vuelta si realmente necesitas todas las versiones de imágenes que se generan. Quizás puedas modificarlo y hacer que solo pues se genere la miniatura, lo que sea, ¿no? Y por último, decirte que además de las imágenes hay muchísimas otras partes donde puedes y debes hacer limpieza en WordPress. De hecho, tengo un episodio que es uno de los más escuchados, que se llama Cómo hacer limpieza en WordPress y por qué, que te lo dejo enlazado, es el episodio 148, y si vienes de hace tiempo, lo he revisado antes de publicar este episodio y está pues 100% al día. Lo único que había es que yo recomendaba como 2 plugins en un punto del episodio, pues uno de ellos hace mucho que no se actualiza, pero vamos, lo he quitado de los enlaces y he dejado simplemente el que sí, y todo lo demás está súper vigente y es súper recomendable que lo escuchéis si os interesa esto de la limpieza en WordPress. Sí, fantástico, pues nada más por este episodio. Por último, darte las gracias como siempre por estar ahí escuchando y animarte a que si te gusta el podcast, pues dejes una reseña en la aplicación que uses. La última vez que miré en Spotify, por ejemplo, que me llevé una sorpresilla porque no sabía que la gente estaba dejando reseñas, pues había como más de 50 reseñas ahí positivas, así que si me escuchas desde ahí te animo a que me la dejes, una valoración, y si me escuchas desde otra aplicación, pues si puedes dejar una valoración también te lo agradezco, o si quieres aportar con algún comentario, lo que se pueda, pues siempre es bienvenido y ayuda a que este podcast siga creciendo año a año. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós.